A ver, en el mundo del espectáculo hay familias que son, pues, auténticas instituciones, ¿no? Casi como casas reales. Totalmente. Y en la música regional mexicana, el apellido Aguilar es, vamos, la corona. Exacto. Pero hoy tenemos una historia que parece de verdad sacada de una serie. Vamos a desmenuzar cómo una de las dinastías más sólidas, más unidas en apariencia, se vio sacudida hasta los cimientos por un escándalo que, supuestamente, vino desde adentro. Híjole, sí. Hablamos de la filtración de unos audios atribuidos a Ángela Aguilar que la pusieron, pues, en curso de colisión directo con su padre, Pepe Aguilar. Y es que es un caso de estudio perfecto. Para analizarlo a fondo, nos basamos en una recopilación muy completa de información de redes sociales, de portales de noticias y, esto es lo más interesante, de filtraciones anónimas que vienen del círculo cercano a la familia. O sea, de adentro. De adentro. La misión hoy es ir más allá del chisme, ¿sabes? Queremos entender qué dicen realmente esos audios, desentrañar la estrategia que desplegaron ambos y, sobre todo, ver qué nos revela este caso sobre la fama y el manejo de crisis en esta era de la viralidad. Claro, porque el contexto aquí es clave. Ángela Aguilar no es una promesa, ya es una estrella consolidada. Pero fíjate que las fuentes señalan que meses antes de que todo esto explotara, ya se sentía, como una tensión en el aire. Sí, había rumores. Rumores, susurros en la industria sobre su deseo de independencia artística. Así es, y esos rumores no eran infundados para nada. Se hablaba de un interés creciente de ella por explorar proyectos que no estuvieran bajo la supervisión directa de su padre. Piénsalo, como el caldo de cultivo perfecto, ¿no? Claro. Una artista joven, en la cima, que empieza a sentir el peso y quizás las limitaciones de un legado tan grande. Se especulaba sobre desacuerdos en imagen, en contratos, pero todo era ruido de fondo hasta que la bomba estalló. Y vaya que estalló. De un día para otro empiezan a circular estos fragmentos de audio en todos lados. X, TikTok, Telegram, a una velocidad de locura. Viral. Y de inmediato la conversación se parte en dos con una pregunta central. ¿Estamos escuchando una conversación privada, genuina, o es una manipulación con inteligencia artificial para hundir su imagen? Aquí es donde se pone interesantísimo, porque el contenido de los audios es quirúrgicamente preciso para causar el máximo daño. Son 3 fragmentos clave, muy cortos, no suman ni 5 minutos. 5 minutos en total. Ni eso, pero cada uno es una pequeña bomba de tiempo. El primero, y quizás el más sutil, es donde la voz atribuida a Ángela habla de la dificultad de forjar una identidad propia bajo la sombra del apellido Aguilar. Ok. ¿Y cuál es la frase exacta que detonó todo? La cita que se volvió viral es: a veces siento que mi voz no se escucha, que todo se decide arriba. Uf. El impacto de esa frase fue inmediato. No dice nombres, no acusa, pero en la estructura de la familia Aguilar, arriba solo puede significar una persona. Se interpretó como una crítica directa a la guía de su padre. Es una frase muy potente. Y no suena a berrinche, que sería fácil de desestimar. Suena a una frustración profesional, casi corporativa. Exacto. Como si se sintiera más una empleada de la marca Aguilar que un artista. Justo eso. Has dado en el clavo. Por eso caló tan hondo. No parecía un conflicto familiar simple, sino uno creativo y de poder. Y eso nos lleva al segundo fragmento, que es mucho más específico. Más terrenal. Sí, aquí la voz habla de desacuerdos concretos sobre decisiones de carrera, imagen pública, ciertos contratos. La frase que circuló por todas partes fue: yo quería algo más fresco, más mío, pero no me dejaron. Híjole, eso ya es apuntar directo al corazón de la maquinaria. Ya no es una queja existencial, es un no me dejan manejar mi carrera. Totalmente. Pasamos de lo abstracto a lo concreto. Y justo cuando crees que ya no puede haber más drama, aparece el tercer audio, el más polémico, el que incendió las redes. Este es el de la diferencia generacional, ¿verdad? Exacto. Un tema universal, pero en el contexto de una dinastía, es explosivo. La voz, con un tono de frustración palpable, dice: papá no entiende que ya no estamos en su época. Él quiere controlar todo como antes. Esa fue la estocada final. La estocada final lo convirtió de un conflicto profesional a uno profundamente personal.
Lo que me parece increíble de estos audios, más allá de si son reales o no, es la coherencia que tienen. Juntos cuentan una historia perfectamente creíble, ¿no? La de la joven heredera que busca romper con el control del patriarca. Y para añadirle más misterio, la cuenta que los filtró desapareció a las pocas horas. Un clásico lanza la piedra y esconde la mano. Y mientras el mundo digital era un caos, la atención se centró de inmediato en Pepe Aguilar. Y su reacción, hay que decirlo, es una cátedra de manejo de crisis. A ver, ¿cómo fue? Las fuentes dicen que se enteró en pleno ensayo. Me imagino la escena. ¿Qué hizo? ¿Explotó? Todo lo contrario, y eso es lo fascinante. Dicen que detuvo la música, pidió su teléfono, leyó la noticia. En silencio absoluto. Lo bloqueó, lo guardó y le dijo al director, desde el principio, por favor. No, hombre. Y continuó el ensayo. Quienes estaban ahí lo describieron como sereno, pero con una furia helada en los ojos. Molesto, pero en control. ¡Wow! Una calma casi cinematográfica. Pero a ver, ¿esa calma es real o es la mejor actuación de su vida? Yo creo que es una mezcla. Por un lado, su instinto como protector de la marca Aguilar es más fuerte, pero por otro, su equipo actuó con una precisión militar. No emitieron un comunicado, que era lo predecible. ¿Qué hicieron entonces? Algo mucho más sutil. Limitaron los comentarios en sus redes sociales y en las de sus productoras. Crearon un cerco digital. Y él, personalmente, optó por el silencio. Una táctica arriesgada, ¿no? Porque el que calla otorga. Arriesgada pero brillante. Sabía que cualquier palabra suya sería gasolina para el incendio. En lugar de eso, jugó al ajedrez. Un par de días después, publica una foto muy cuidada con una frase que era una indirecta clarísima. A veces hablar de más solo alimenta lo que no merece atención. Sin mencionar el escándalo, pero diciéndolo todo. Exacto. Y luego está esa perla que soltó en un live, hablando con sus fans, como quien no quiere la cosa dijo. Las familias pasan por momentos difíciles. Lo importante es cuidar lo que se construye con amor. De nuevo, ni una mención directa. Estaba controlando la narrativa sin decir la palabra escándalo. Es que las filtraciones pintan un cuadro muy interesante. Se dice que no se sintió traicionado por el contenido, o sea, por la opinión de su hija. La traición, para él, fue la filtración, el circo mediático. Totalmente. Su preocupación no era la rebelión de Ángela, sino el daño a la imagen pública de la familia. Y eso se confirma con una filtración clave. Un supuesto correo interno donde Pepe pide a su equipo una revisión de todos los contratos de imagen de Ángela. ¿Como castigo? No, y ese es el matiz crucial. Las fuentes insisten, fue una medida de protección. Quería blindar la marca familiar, entender por dónde se había colado la fuga. Es mentalidad de CEO, no de padre herido. Una estratega total. Ok, entonces Pepe juega al ajedrez en silencio. Pero Ángela está en el centro del huracán. ¿Cuál fue su primer movimiento? También eligió el silencio al principio, pero fue un silencio muy activo, muy calculado. Tras 48 horas de ausencia total, su primer movimiento fue de una sutileza exquisita. ¿Qué hizo? Publicó una historia en Instagram, una foto de un amanecer, sin filtros y una sola frase. Todo pasa y lo que queda es la verdad. Y ya, jugó con la ambigüedad. Potentísimo. Porque, ¿cuál es la verdad? ¿Que los audios son falsos o que su sentir es genuino? Lo dejó abierto. Y luego vino su reaparición pública, que también fue muy estudiada, calculada al milímetro. Asistió a un evento de una marca de lujo al que ya estaba comprometida. Podría haber cancelado, pero no lo hizo. Llegó seria, profesional, sin dar declaraciones, pero sin huir. El mensaje era, no me estoy escondiendo, estoy en control. Mientras tanto, su equipo ya estaba trabajando por detrás, ¿no? Construyendo una contranarrativa. Correcto. De forma muy discreta empezaron a filtrar a periodistas de confianza que ella estaba devastada, que se sentía víctima de una manipulación. Esto fue clave, porque fracturó la opinión pública. Ya no era Ángela contra Pepe, ahora era Ángela la víctima. Incluso salió un supuesto experto a analizar los audios, ¿no? Sí, un supuesto experto en audio en un canal de YouTube que afirmó que tenían indicios de edición. Nunca fue una prueba forense, pero sembró la duda necesaria. Y entonces, cuando la duda ya estaba instalada, Ángela hizo su movimiento más brillante. El golpe de genio.
Publicó un video en TikTok. No era una declaración. Era ella en un estudio de grabación trabajando en música nueva. Y el texto era: la música siempre ha sido mi refugio. Boom. Magistral. En 15 segundos cambió toda la conversación. Ya no se hablaba del escándalo, se hablaba de su resiliencia, de su arte, de su próximo proyecto. Es increíblemente astuto. La mejor forma de apagar un incendio mediático no es un comunicado, es un video de 15 segundos. Y para rematar, recibió el espaldarazo público de figuras muy importantes. Ana Bárbara, Edith Márquez, incluso Cristian Nodal le dejó un comentario positivo. Esos respaldos validaron su posición, no como la protagonista de un escándalo, sino como una artista talentosa atacada injustamente. Faltaba la pieza final, la imagen con su padre. Se reportó que la comunicación entre ellos fue mínima al principio. ¿Cómo lo manejaron? Con la misma inteligencia. No hubo una foto posada de reconciliación que se habría visto falsa. En cambio, se les vio juntos en un evento familiar, muy público, en su rancho en Zacatecas. Pero sin aspavientos. Nada. Simplemente estaban en el mismo lugar, conviviendo. Esa imagen fue suficiente para enviar el mensaje de que el diálogo no estaba roto. La familia seguía siendo una unidad, al menos de cara al público. Es que el impacto mediático fue descomunal. No se quedó en México. Para nada. Se convirtió en un fenómeno global en el mundo de habla hispana. Univisión, Telemundo le dieron una cobertura masiva. El hashtag Familia Aguilar superó los 2 millones de menciones en menos de una semana. Se convirtió en una especie de Super Bowl del chisme, ¿no? Absolutamente. Los programas de espectáculos registraron picos de audiencia. Pero lo más interesante es el efecto que tuvo en el público. La gente proyectaba sus propias dinámicas familiares en el escándalo. Se volvió un espejo social sobre la paternidad, la independencia de los hijos, el peso de un apellido. Sin embargo, toda telenovela tiene un límite. La atención del público no es infinita y la saturación empezó a causar desgaste. Y fue justo ahí cuando la familia recuperó el control total. Un cambio de estrategia perfectamente sincronizado. Justo cuando el ruido bajaba, comenzaron a conceder entrevistas. Pero, y aquí está la clave, solo a medios serios y con la condición estricta de que se hablara exclusivamente de música. Claro, cambiar el foco. Pepe hablaba de su nueva gira, Ángela de su próximo disco. Y funcionó. Como por arte de magia, los titulares cambiaron. La narrativa pasó de el escándalo de los audios a cómo la familia Aguilar superó su mayor crisis. Le quitaron todo el oxígeno al fuego. Increíble. Al final, si hacemos un balance, las lecciones son profundas. Esto no fue solo una polémica, fue un ejemplo magistral de contención emocional y estrategia. En lugar de confrontar, ambos, padre e hija, demostraron una madurez sorprendente. Entendieron que el silencio táctico y el tiempo eran sus mejores aliados. Paradójicamente, la crisis no los debilitó. Al contrario, terminó reforzando el interés del público en la marca Aguilar. Y la percepción pública de Ángela cambió radicalmente. Dejó de ser vista solo como la hija de Pepe Aguilar para consolidarse como una artista que navegó una tormenta mediática brutal con inteligencia emocional. Y la familia, como institución, envió un mensaje muy claro. Los problemas se resuelven en privado. Hay una frase de una fuente cercana que lo resume todo. En esa casa se habla con el corazón, no con los micrófonos. Uf, qué buena frase. Y aquí nos queda una reflexión. La autenticidad de esos audios sigue siendo hasta hoy una incógnita. Y muy probablemente nunca se confirme. La duda es parte de la estrategia. Eso nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa. A estas alturas, con todo lo que hemos analizado, ¿realmente importa si los audios serán reales? ¿O la verdadera historia ya no es el contenido de esa filtración, sino la extraordinaria manera en que una dinastía manejó sus consecuencias, transformando un ataque a su reputación en una lección sobre control, resiliencia y el poder de la narrativa en nuestra época?